por la oportunidad también de presentar. La charla yo la pensé motivado en que acá en Chile yo nunca escuché de radar y me enteré, obviamente, de repente las noticias aparecen, uno se entera de estas cosas, pero acá en Chile no existe. Yo no sé si, me estaba preguntando también si existe la dirección de aeronáutica. Alguien tiene un radar quizás operacional, pero no para investigación o monitoreo del tiempo. Entonces yo lo que quise hacer es... Bueno, la respuesta es no. 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 Perfecto. Definitivamente no. Mejor todavía. Entonces, yo lo que quiero hacer, como ven acá, hacer un overview. Bueno, la presentación está en inglés, para mí fue más fácil escribirlo en inglés. Y entonces hay conceptos que yo los sé en inglés, no los sé en español, entonces de repente no sé. Y entonces un overview y cuáles podrían ser las oportunidades para Chile, porque la discusión geográfica y los sistemas frontales que hay acá de repente nos podrían dar una oportunidad de hacer preguntas nuevas o darle otra mirada a preguntas que ya existían. Voy a hablar un poquito también de aplicaciones quizás posibles que se podrían hacer con esto. ¿Eso funciona? Voy a hacer una muy breve revisión de la historia de los radares. Luego voy a hablar un poco de la física. ¿Cuál es la física de la observación? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo mide un radar? ¿Y cuáles son distintos tipos de radares? No hay un solo radar. Entonces, luego voy a hablar de cuáles son los desafíos que tenemos con los radares. Y finalmente, ahí está, cuáles son las oportunidades. Aquí no alcanzan a ver, pero el Bruce Lee dice: "To hell with circumstances, I create opportunities". Y creo que esa es una muy buena oración para abordar este tema, porque no podemos estar esperando, bueno, que florezcan los radares. Entonces hay que hacer algo. ¿Cuál es la historia breve de los radares? Bueno, partieron orientados a observar o a detectar aviones, ¿cierto? En el ambiente militarizado. Sin embargo, en 1900 ya Nikola Tesla sugería el concepto de radar. Él hacía la analogía con las ondas de sonido, que si bien podrían ser retrodispersadas en una pared, por ejemplo, la onda electromagnética también podía ser retrodispersada con objetos. Y él sugirió esto hacia 1900. Entre 1920 y 30 empezaron a aparecer los primeros radares. Hubo un desarrollo importante de lo que se llama magnetrón para crear las microondas, que es una parte fundamental de los radares. Y comenzaron a aparecer trabajos en técnicas de onda continua y pulsos, lo que permitió luego otras investigaciones, y que ya entre 1940 y 70 empezaron a utilizarse para observación de precipitación, sistemas frontales. El desarrollo de la relación entre reflectividad y precipitación empezó a desarrollarse durante este tiempo, 1940-1970. Aquí ya se empezó a acuñar el nombre de radar, significa Radio Detection and Ranging. Hubo avance en este tiempo también sobre la teoría de dispersiones, de Rayleigh y Meade, que es muy importante en meteorología radar. Precipitación cuantitativa, trabajos de Wright, Marshall y Palmer, que dan una relación estadística entre reflectividad y precipitación, y se desarrollaron técnicas pulsadas Doppler. Ya en 1970 se implementan más masivamente, y ya hoy en día hay avances importantes en la antena, diseño de antena y procesamiento de señales. Yo tengo entendido que ya lo último que hay hoy en día es el phase array, que básicamente esto es como si fuese una cámara fotográfica, un sensor de CCD. De eso no voy a hablar hoy día, es altamente avanzado. ¿Cuál es la física de la observación? Para esto tenemos que entender cosas básicas de energía electromagnética, cómo se retrodispersa, y cuál es el principio de Doppler, que es sencillo y ahora lo vamos a ver. Ustedes muy probablemente todos saben, la energía electromagnética tiene dos componentes, el campo eléctrico y el magnético. Tienen forma de onda, son ortogonales. Dos características fundamentales son la frecuencia y la longitud de onda, asimismo la fase y la polarización. Y esto es importante en meteorología radar porque la polarización también nos permite entender ciertas
propiedades de los hidrometeoros, formas, entre otras. Y es muy importante también dentro de este campo entender que la energía electromagnética interactúa con un medio, es decir, hay un índice de refracción que indica si un rayo emitido por el radar va a seguir cierta orientación o se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Aquí, como pueden ver, el espectro electromagnético es variado, que tienen la zona del óptico, la zona de onda de rayo, y el radar trabaja en esta área donde podemos observar partículas de precipitación. Bueno, acá dice aerosoles, pero ya ahí nos estamos moviendo hacia el óptico, y el índice de refractive index es para observar ya cosas de la alta atmósfera, sobre todo. En meteorología radar, por lo tanto, nos movemos acá entre los 3 GHz, 30 GHz o 1 centímetro y 10 centímetros. Hay una serie de nombres de las bandas, L, S, C, que no tienen ningún sentido hasta que uno se pone a trabajar y ya ve frecuentemente estas letras. Aquí les muestro, esta es una relación del parámetro de tamaño, que se llama el cociente entre el diámetro de la partícula y la longitud de onda, y el backscattering cross section, no sé cómo será la traducción en español. Básicamente lo que decimos acá es que la energía que va a retrodispersar un hidrometeoro va a depender fundamentalmente, si tenemos la longitud de onda constante, va a depender del diámetro de la partícula. Y esto es importante por lo siguiente, porque en meteorología radar se asume cierto régimen. Y cuando el diámetro de la partícula cambia, nos movemos al que es el Rayleigh. Cuando el régimen cambia, pasamos a mí, y hay ciertos supuestos que son inválidos, y hay ciertas consideraciones que hay que tener con los datos y con el fenómeno que uno está observando. Entonces, como ven acá, uno asume un régimen Rayleigh y que los hidrometeoros son esféricos y son líquidos. Eso es otra consideración importante cuando trabaja con los datos radar. El principio Doppler es importante porque eso fue una característica importante que se le dio a los radares al principio. En un comienzo solamente podían detectar energía a cierto rango. Tú puedes decir que hay un objeto de cierta magnitud que está a cierta distancia y en esta orientación. Sin embargo, al hacer esto ya podíamos decir, bueno, esto se está desplazando. Y se está desplazando con cierta velocidad que tiene relación con el cambio de la fase de la energía electromagnética. Los instrumentos son capaces de detectar, detectar sí, una fase inicial y después una fase que vuelve. Y con esto se calcula el Doppler shift. Más ilustrativamente quizá, cuando en el caso del sonido, ¿cierto? La ambulancia se va, los sonidos suenan más graves y cuando se acerca más agudo por el cambio de longitud de onda. Lo mismo con el ejemplo del color de la luz visible. Esta técnica, por ejemplo, es usada en astronomía también para detectar ciertos objetos y sus movimientos. Eso son conceptos quizás fundamentales de los radares. Luego está cómo operan. Y eso, si bien es cierto, esta ilustración parece un poco complicada, pero el principio básico de operación no es tan complicado. Acá yo lo que les muestro, y hay nombres tremendamente complejos. Este es un monostático Homodine Pulse Doppler. Y eso es porque también existen, ustedes ven acá una antena, puede estar configurado con dos antenas, una que transmite y la otra que recibe, y eso sería un biestático. El homodine es porque hay un componente que está ausente acá. Podría ser un heterodine y habría otro procesamiento entre medio. Y pulse, no sé cuál es la traducción de pulse. Pulsado. Bueno, en vez de emitir pulso puede ser de onda continua y variar la frecuencia. Siempre tiene que haber alguna forma de introducir información en la señal. Entonces en este caso son a través de los pulsos y las fases de la señal electromagnética. Entonces hay un componente que genera cierta longitud de onda continua, otro componente que crea el pulso con cierto ancho en tiempo y con cierta frecuencia. Otro componente que amplifica esto, recordemos que es una energía que va a ser dispersada a través de la atmósfera,
y si queremos que llegue, no sé, bastante lejos, por lo tanto tenemos que imprimirle mayor energía. Entonces, en este caso el klipstron, otra vez esto reemplazado por el magnetrón, también hay ciertas características que le da este componente. A veces lo hace más caro, lo hace más económico. Crea una frecuencia inicial que es transmitida. Luego, después de la interacción con el hidrometeoro, el radar, la antena recibe la información. Ahora, la información que viene acá contiene la información original y la información de la retroinversión con los hidrometeoros. Y luego acá, en esta fase, hay una técnica que se llama cuadratura, que se utiliza básicamente para analizar digitalmente la información. Oye, Raúl. Sí, sí, hagan preguntas. Es que siempre tenía la duda con el tamaño de la antena. Porque, por ejemplo, acá en astronomía usan una antena gigantesca, pero uno puede ver más o menos que hay unas más chicas, más grandes. Eso, el tamaño de la antena es como para lo que yo quiero ver. ¿O De hecho, sí, voy a hablar un poquito más de eso más adelante, sí. Bueno, entonces acá ustedes ven la antena, ¿cierto? Y lo que hace el radar es básicamente dividir el espacio en ciertos volúmenes, y el dato que te da el radar va a ser el promedio de este volumen. En el centro hay ciertas funciones que ponderan con mayor proporción lo que está en el centro del volumen. El rango, en este caso como la velocidad de propagación es constante, la velocidad de la luz, lo puedes determinar por el tiempo. Cada cierto tiempo te va a dar cierto rango. Y esto quizá es una consideración importante porque a veces hay artefactos que aparecen en los datos que uno podría tender a pensar que es un fenómeno natural. Sin embargo, a veces esto está ponderando por, no sé, un pedazo de tierra que hay al lado de una montaña, por ejemplo. Son consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con estos datos. Y hay tres parámetros fundamentales que nos entregan. Uno es la reflectividad equivalente. Como en acá generalmente se escribe dBc, esto está en decibeles. Se llama equivalente porque, lo que les decía anteriormente, asumimos que todo es agua. Sin embargo, es frecuentemente observado hielo, partículas de hielo sólidas en la atmósfera. Por lo tanto, esto va a ser un valor que asume que eso es agua. Y realmente es mayor que lo que sería si que efectivamente es agua. Por lo tanto, se le agrega ese nombre acá, equivalente. Y este valor es proporcional al diámetro de la partícula a la sexta potencia, lo que quiere decir que va a ser bien sensible por cualquier cambio en un proceso microfísico dentro de la atmósfera. Va a aumentar significativamente la reflectividad equivalente. Y este valor es el que relaciona la mayoría de estudios y lo ajustan con una distribución Marshall-Palmer con la que puedes estimar tasa de precipitación. Velocidad Doppler, como les mencioné recién, se puede determinar la velocidad a lo largo del rayo. Y esto, la complicación de esto es que la interpretación cuando uno ve los datos no es tan sencilla, porque creo que no puse acá imágenes de esto, pero esto hay que considerarlo. No es la velocidad que el campo de viento que uno podría sacar de un modelo de Worf, sino que es la velocidad radial. Tiene ciertos detalles ahí que hay que considerar al momento de estudiar eso. Pero sin embargo podemos determinar algo importante, la estructura kinemática de la atmósfera. Si tenemos dos radares, se puede hacer una síntesis en tres dimensiones, en aquellos puntos que intersectan cada rayo. Para mí fue bastante impactante cuando vi algunos de los estudios que utilizan esta técnica o sea, el concepto, bueno, yo por mi formación ahora ya no soy tan modelador, sino observador, pero wow, esto está ahí, ¿no? O sea, no es producto de un modelo, sino que está pasando. Y el Spectrum Width, que nos da una información sobre la dirección estándar en cada uno de estos volúmenes que les mostré, y es un proxy para determinar cuál es la turbulencia de ese volumen. Ahora, la turbulencia es todo un tema también. Tenemos escalas de espectro de los EDI, pero a cierto nivel sí está hablando de algo que está pasando dentro de ese volumen, que es una variación. Sí. Entonces, ¿cuáles son los tipos de radar? René me contó que ahora adquirieron un MRR. Exacto.
un micro-range radar, y eso sería del tipo perfilador. Y quizá la imagen de radar que tiene es un escaneador, ¿cierto? La antena moviéndose 360 de repente en otro ángulo. Está el phase array, que yo no voy a hablar acá, pero para que sepan que existe. Entonces, acá les muestro dos perfiladores, justamente el MRR y este lo tiene NOAA, que es de banda S. Significa la longitud de onda más. No, que Aldo se va a encargar de instalar ese. No, el METEC. Sí, como ven, o sea, es mucho menos complejo que el otro. Hay ciertas características técnicas también que a veces hacen elegir entre un radar y otro. Obviamente la principal es que la banda que vamos a elegir nos permita observar y estudiar lo que queremos, las preguntas que queremos responder. Entonces, yo he estado mirando datos de esto. A veces otras consideraciones son cuánto ruido traen los datos. No ha desarrollado un montón de técnicas para utilizar esto automáticamente, algoritmos que les permiten hacer un control de calidad bastante bueno de los datos. Acá les muestro un ejemplo, del S-Band. Esto es en la costa norte de California. Yo estoy trabajando ahora con datos de esta zona. La bahía de San Francisco está acá. Esta es la bahía de San Francisco, esto está un poquito más al norte de San Francisco. Y cuando comparé esto con la latitud de Chile, esto debe ser como Temuco, ¿no? La latitud. Y acá observan en la parte de arriba, esto es velocidad Doppler y reflectividad. Como esto es un perfilador y estamos observando solamente en la vertical, lo que vamos a determinar acá es la velocidad de descenso y ascenso del aire. También, obviamente, depende de la aplicación. Si el foco es el hidrometeoro, entonces vamos a hacer lo posible acá, vamos a aplicar algoritmos técnicos para aislar esa información. Hay un paper que hizo House, que David es bastante crítico con él, que dice que el problema de ese paper es que ellos no tuvieron cuidado, porque ellos hablan de que hay turbulencia en la atmósfera cuando dos corrientes de aire se chocan y producen una turbulencia entre medio en la interfase. La crítica de él es que ellos no consideraron controlar por la velocidad de descenso de los hidrometeoros. Entonces como les digo, hay ciertas consideraciones, uno que no está consciente hasta que empieza a trabajar con estos datos, por la literatura, empieza a ver con los colegas. Y acá, por lo tanto, va a ser un poco más difícil, porque quien va a estar trabajando no va a estar trabajando. Reflectividad. Pueden ver acá que, como les señalé antes, esto está relacionado con la sexta potencia del diámetro de las partículas. Es decir, en este momento, si ustedes ven, esto es tiempo en esta dirección, ahí tiene una convención que el tiempo va a variar, y altitud. Entonces, a medida que iba avanzando la tormenta, se generó esta mayor intensidad a esta hora, lo que está relacionado con mayor velocidad de descenso de las partículas. Eso les quería mostrar de esta. Acá hay otro estudio, Alan White, que trabaja allá en el pasillo donde trabajo yo. Él estudió esto al menos 2 o 3 papers que recuerdo, que le han dado harto esto al breakband, que básicamente lo que indica es cuál es la altitud de conversión entre hielo o sólido y líquido, es decir, nieve y agua, y sería esta altitud. Lo que ven acá, esto tiene un nombre bien extraño, pero básicamente son histogramas. Imagínense histogramas que van subiendo. Entonces la mayor frecuencia de reflectividad está a esta altura. Sin embargo, la reflectividad sube acá y después baja. Esto está asociado con el cambio de estado del agua. Eso podría ser la isoterma C. Incluí resultados del MRR, puede ser quizás más interesante ahora que adquirieron el instrumento Peters. Acá lo que hicieron fue comparar cuál es la intensidad de precipitación que se mide en superficie con la intensidad que mide el radar a 500 metros, por ejemplo. Y promediado cada 30 minutos. Bueno, encontraron que hay una relación relativamente buena, la correlación acá es 0.87, la pendiente es casi 1. Ahora, me pareció interesante este estudio porque esto lo hicieron cada 30 minutos y se observa relativamente buena correspondencia. Sin embargo, acá les muestro, esto es la tasa de precipitación
de intensidad, y esto es cuánto se ha acumulado en milímetros. Y ellos compararon intensidad con cantidad acumulada promediado cada 30 minutos, y los dos instrumentos, el rain gauge y el radar, muestran un comportamiento muy similar. Sin embargo, cuando ellos utilizaron el radar cada 1 minuto, mostraron que hay mayor contribución de las precipitaciones más fuertes. Sin embargo, con el otro método había un sesgo hacia las precipitaciones más suaves. Y ellos discuten eso en este artículo, así que de repente estamos introduciendo sesgo con los promedios y con ciertas metodologías de observación en superficie. Este mismo instrumento, todo esto es el mapa, esto es el norte de Alemania, acá está instalado el instrumento. Acá lo que les muestro, esto es velocidad de descenso de los hidrometeoros y altura. Entonces creo que se llama gráfico de cascada, porque bueno, tiene cierta similitud con una cascada. Cada una de estas líneas es una altura, y donde está el pic de cada línea es la velocidad que tiene esa altura. Ustedes pueden observar también que hay una baja velocidad a mayor altura, lo que está asociado con descenso de partículas de hielo, y al momento de transformarse en líquido, aumenta la velocidad de caída. Y aumenta aproximadamente de 2 metros por segundo hasta 8 metros por segundo, o sea, a 1000 metros. Y es justamente donde está el brightline, que es el máximo en reflectividad en altura. Y los famosos escaneadores. Este es un METEC, otro METEC, estos van de acá. Y acá la pregunta de Priscila, que hay radares que sí tienen distintas antenas y utilizan distinto poder. Uno utiliza más energía que otro, las antenas mayores utilizan más energía. Puede observar hasta, sí, yo he visto, por ejemplo, este es un X-band, y es relativamente pequeño. Esto no sé, un camión, no sé qué camión será, pero ahí ve la persona más o menos la escala que tiene. Y hay otro X-band que utilizan con fines militares, que es una cuestión enorme. Y eso para detectar mayor energía le puedo imprimir al pulso y puede llegar más lejos también. Y este es un juguete bastante interesante porque acá ellos pusieron el radar en la cola, y lo que produce es que al momento de que el avión se desplaza, comienza a realizar un escaneo helicoidal. Y ahí hay otras consideraciones interesantes que hay que tener en cuenta. Yo en este momento estoy trabajando con estos datos. La complicación acá es que no está en tierra, la plataforma se mueve, entonces tienes que considerar los movimientos de la plataforma también. Estos son estrategias de escaneo, porque si bien el perfilador es un radar, pero está mirando solamente en la vertical. Ahora, si tenemos un escáner, podemos tener distintas estrategias. Una es esto se llama Plan Position Indicator, pero un escaneo horizontal. Y ahí de repente el lenguaje nos juega un poco en contra, porque no es exactamente horizontal. Lo que va a hacer el radar es hacer un cono. Entonces, a mayor elevación va a ser un cono más cerrado. A menor elevación va a ser algo que parece una circunferencia. Pero nunca va a ser, bueno, si es 0 grados de elevación puede ser, pero no, generalmente se utiliza con cierto ángulo de elevación. O un escaneo vertical. Y si se dan cuenta acá, lo que hace estas dos estrategias es hablar un poco de la estructura tridimensional del aire, de la estructura, puede ser cinemática o de las tormentas. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto es uno de banda C, de doble polarización, en Australia, en Norte de Australia. Y lo que les quiero mostrar acá es la clasificación de hidrometeoros. Hay un montón de trabajos que hacen algoritmos automáticos para esto. Entonces, en el panel de arriba ven, esto es el rango, el radar está acá, mayor rango, y esto es altitud. Acá ven esto está el código de reflectividad. La mayor reflectividad están acá asociadas con las tormentas. Y acá abajo es lo mismo, pero con la clasificación hecha a partir de la polarización doble. Y los colores, yo les voy a leer acá, dice grapple, no sé la traducción, grapple, hail, snow, and rain, drizzle. Pueden ver todo esto. Y si ustedes comparan cuál es el estado de los hidrometeoros con el lugar, se ve básicamente que debajo de la isoterma cero empieza a haber todo de agua. Y eso es lo que indica la polarización doble.
Y esto es parte de lo que he estado haciendo con Dave Kingsmill. Es un radar de polarización doble de banda X, y yo particularmente no estoy usando la capacidad de eso, pero para derivar información, digamos, información científica. No estoy respondiendo preguntas con la polarización, pero sí la estoy utilizando para hacer un control de calidad de los datos. Acá esto es, por ejemplo, un escaneo. Esto es velocidad Doppler. Esto es lo que le decía, que al principio no es tan sencillo de interpretar, porque si bien nosotros vemos un plano, esto no está en el plano. Y tampoco corresponde a, esto no es una grilla cartesiana, entonces un poquito toma un tiempo. Bueno, esto es velocidad Doppler, esto es reflectividad. Lo que vemos acá, por ejemplo, esto es el promedio de 1 hora. Se ven bandas cruzando la zona, esta es la zona costera hacia el continente. Y acá abajo estos son velocidad Doppler también en la parte de arriba y reflectividad en la parte de abajo. Después de estudiar todo esto, nosotros hicimos un esquema que lo que hice básicamente es que durante esta tormenta, a medida que se aproximaba al frente, existían dos flujos de aire, uno asociado al jet que se encuentra enfrente del frente frío, y otro que se produjo muy probablemente por una de las posibilidades, en verdad, es enfriamiento evaporativo dentro del continente. Nosotros ahí le pusimos un nombre, le pusimos Terrain Trapped Airflow, porque la idea acá al menos es que esto permanece atrapado por cierto forzamiento que está asociado a la fuerza Coriolis, y esto sí fuerza la precipitación offshore, y cuando desaparece la precipitación pasa sobre el océano hacia la montaña. Y lo hicimos en 3 dimensiones porque si según que es difícil hay que tener las 3 dimensiones, no se entiende nada. Y ahí con esto voy terminando. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que nos dan los radares? Es algo que hay que hablar un poco. Los desafíos, bueno, que generalmente yo hasta el momento no he sabido de instrumentos que sean capaces de entregarte por datos. Úsalo. Hay que hacer un control de calidad. Los costos, quizás para un país como Chile, son relativamente altos. También hay problemas de atenuación. Si tenemos una tormenta muy fuerte y dependiendo de la energía que tiene nuestro radar, no vamos a ser capaces de ver más allá de esa tormenta. Una tormenta en sí, si es muy fuerte, va a atenuar toda esa energía. Y estamos en un terreno complejo. O sea, esto lo impone una restricción mayor porque no podemos ver a través de las montañas. Si hay una montaña, nos va a bloquear la visión. Sin embargo, es una oportunidad para responder ciertas preguntas científicas. Hay aplicaciones que pueden ahorrarle plata a ciertas empresas. Interesante, nunca ha habido una vigilancia del tiempo con radar acá. Tal vez no es importante en Chile, no tengo la idea. Y hay desarrollo tecnológico. Yo creo que esto ha sido una parte importante. Si estamos hablando hoy en día de discusión en educación, ¿para dónde va Chile? Bueno, parte de eso es introducir tecnología que permita a otra gente entenderla y desarrollar tecnología a partir de eso. Voy a hablar de esto un poquito más, de los artefactos, los costos, las preguntas y las aplicaciones. Aquí este es el desafío de los artefactos. Por ejemplo, ustedes ven acá reflectividad. Esto fue tomado con un avión y el radar estaba en la cola, similar al avión que vieron acá. Y pueden ver varias cosas. Hay algo que se llama el Second Trip Echo, el Ground Clutter, que es básicamente terreno, que no lo queremos en nuestros datos radar si estamos observando la atmósfera. Side lobes, que están asociados al diseño de la antena. Entonces, y acá hay varios, bueno, el que ya mencioné, hay velocity folding, hay no tan solo del terreno, sino del sea, también podemos tener clutter, los side lobes y la navegación del radar en el caso de las plataformas aéreas, que eso impone ciertos requerimiimientos para corregir el ángulo en que aparece la imagen. En este caso no hay corrección de navegación, pero sí hay remoción del ground clutter y algunos side lobes. Muy bien. Hay algoritmos automáticos que hacen esto, unos más complejos que otros, va a depender de la aplicación, cuál es nuestra pregunta, hay que evaluar eso, pero siempre se requiere un control de calidad.
Acá tengo una tabla de costos. Este es un estudio italiano. Bueno, el autor es italiano, no sé si... A ver, creo que tengo una imagen. Los Alpes, sí, los Alpes italianos. Esto es un estudio italiano. Entonces ellos compararon el TRIM, ¿qué le llaman? Un radar está montado en un satélite. Es de banda KU y KA. Un banda S de largo alcance. Si no alcanzan a ver, estos son 1000 a 2000 con 3 ceros más euros. 2 millones de euros. De mediano alcance, de 200.000 a 500.000 euros. El de corto alcance, 30.000 euros. Banda X, el que parte del estudio. Lo pusieron en la cobertura, son 2.000 kilómetros cuadrados. Y esto es una foto de eso. Y si ves, por ejemplo, la antena es extremadamente chica, esto no debe ser más grande que esto, el volumen. Pero el alcance son 30 kilómetros. Y acá hay algunos ejemplos de lo que hicieron ellos con este radar. Esto es el noroeste de los Alpes italianos. Y en este caso, una acumulación de precipitación en 24 horas. La escala acaba de 0.16 milímetros hasta 100 milímetros. Es decir, los valores están alrededor de 10 milímetros. ¿Cuál es la escala espacial ahí, Raúl? Mira, esto desde este punto del centro hasta acá son 30 kilómetros. Ahí. Entonces, como ves, pudieron derivar información solamente dentro de estos valles, el resto estaba bloqueado. Y ese es uno de los problemas. Pero se pueden hacer cosas como esta. Ahora, ellos lo utilizan para complementar la red más grande. No es su sistema de observación principal. Acá otro ejemplo con el mismo radar en Sicilia, a 1 minuto de resolución. Son promedio horarios de precipitación, entonces esto parte a las 16 UTC y esto es las 21 UTC. Y interesante, se puede ver el avance de los sistemas frontales, con distinta intensidad, menos intenso, más intenso. Bueno, ¿y cuáles son las oportunidades? Preguntas científicas, lo que supongo nos gusta a todos nosotros. La cordillera de los Andes nos entrega acá, yo creo, una oportunidad que hemos estado conversando con David. Probar modelos numéricos. Porque hay ciertos supuestos acá que hay muchos estudios que utilizan el supuesto de una barrera con 2 dimensiones. Entonces, pero sin embargo tenemos modelos numéricos, pero ¿cómo los validamos? El radar es una oportunidad para hacerlo. Aerosoles naturales, para investigar preguntas relacionadas con la microfísica de la atmósfera. Ejemplos de eso hay millones, utilizando radar, utilizando el Micro-Ram Radar. Este tema a mí me encanta, yo a veces lo leo, es bastante complejo el tema de las Gravity Waves, Mountain Waves, es súper interesante en el tema de precipitación orográfica. En mi opinión hay 2 corrientes, una que lo intenta explicar netamente con ondas atmosféricas y otro que va más por el lado del bloqueo orográfico, ascenso y todos esos otros mecanismos. El río atmosférico allá es un tema, al menos llevan, no sé, 2001, al menos del 2001 vienen trabajando con los ríos atmosféricos y han visto que tienen impacto, es un fenómeno caracterizable, acá no hay caracterización de eso. Ellos tienen observaciones de río, se llaman observatorios de río atmosférico a lo largo de California. Paul Niemann ha trabajado en eso, desarrolló creo que no sé si es un algoritmo, pero un procedimiento al menos para automáticamente, utilizando un perfilador, decir, bueno, está subiendo a esta velocidad el vapor de agua y más otra información que tiene que ver con la dirección del viento. Empezar a caracterizar cada minuto, cada 6 minutos, 5 minutos la atmósfera, para producir alertas de aproximación del río atmosférico. Esto también se puede observar con imágenes satelitales, pero ellos lo están haciendo a nivel de la costa de California. Y obviamente esto tiene repercusiones en preguntas hidrológicas del ciclo del agua. Los pronósticos operacionales, yo desconozco un montón de la meteorología en Chile, lo debo decir. Pero yo no sé si acá la oficina, supongo que habrá asimilación de datos, no tengo idea. Allá utilizan los radares para hacer asimilación de datos, pero también se pueden hacer preguntas sobre técnicas avanzadas de cómo incorporar estas observaciones a los modelos para que nos entreguen mejores pronósticos.
En el caso de... Nosotros vivimos en un país de valle montaña y circulación tierra-océano, por lo tanto preguntas sobre la capa límite y también mesoscala en 3 dimensiones, cuál es la estructura, cuál es la dinámica que siguen los sistemas frontales, también se puede hacer con los radares. Finalmente acá tengo sobre la Camanchaca y obviamente hay que usar radares que tengan una longitud de onda más pequeña, pero también se pueden hacer estudios sobre la dinámica de la niebla. No tan solo por la Camanchaca, en el sur también, sí que impone una restricción para cierta actividad económica, esto también tiene bastante relevancia. Eso es como más el área de la ciencia. En aplicación, bueno, si pronosticamos cuantitativamente la precipitación, eso creo que tendría un impacto directo en la generación hidroeléctrica, en la agricultura, en la industria del agua, no sé, para beber o de desecho, y en general para el manejo del recurso del agua. Podríamos determinar cuál es la tasa de recarga del acuífero, etcétera, un montón de información que podría estar contenida ahí. En el caso de la estructura de los flujos de aire y su dinámica, podría tener un impacto positivo en generación hidroeléctrica, la hidroquinética, que me enteré hace poco, un grupo no sé de dónde que desarrolló tiene un nombre en mapuche, muy parecido, me olvidó. También ellos necesitan saber cuál va a ser, si queremos pronosticar cuál va a ser la estructura de acá del viento. No sé, la costa ese proyecto es cercano a la costa, pero ese proyecto más alejado, en el caso de, por ejemplo, energía eólica, necesitan saber la estructura vertical de la atmósfera y también cuál es la dirección horizontal. Navegación costera, he visto un par de casos que también utilizan el radar a lo largo de la costa para saber o tomar la mejor determinación en cuanto a la navegación. Y acá el último punto que tengo, el monitoreo en tiempo real del avance de las tormentas. Bueno, Santiago se inunda, queda la escoba, de repente podríamos hacer algo mejor que decir, bueno, se va a inundar. No sé. Y también podría tener impacto positivo por ejemplo, determinar, bueno, cuándo va a haber una remoción. Landslide, no sé cómo se... Aluviones. Una aluvión, por ejemplo. Que también tiene que ver relación con la magnitud de la precipitación que estamos observando, ¿no? Otras variables también, pero eso. Y esos serían aplicaciones. Bueno, en el caso que les interese, estas son 2 referencias que yo uso un montón. Esta es la última que salió. Esta está basada en esta, pero tiene mucha más información. Y eso sería todo. Si tienen preguntas o quieren conversar, Gracias, Raúl.